La balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro detallado de la composición de la balanza por cuenta corriente y de las transacciones que la financian. Las cuentas de la balanza de pagos registran los pagos e ingresos del exterior. También se puede definir como la balanza comercial más el pago neto a factores desde el exterior, o como la variación en la posición neta de activos externos del país. En la balanza de pagos se registran tres tipos de transacciones: ingresos y pagos por exportaciones e importaciones. Estos pagos se registran en la cuenta corriente. Por ejemplo, una exportación de medicamentos se registra en esta cuenta corriente. También la compra y venta de activos financieros, lo que corresponde a la cuenta financieros. Por ejemplo, la compra o venta de acciones de otro país. Y transferencias de riqueza entre países, lo que se contabiliza en la cuenta de capital. Por ejemplo, la condonación de una deuda externa. Los ingresos se anotan como un crédito o haber, mientras que los pagos se anotan como un débito o debe. Se usa el principio de partida doble. Toda transacción internacional se registra dos veces en la balanza de pagos, una como un crédito y otra como un débito. Este principio es adecuado ya que cualquier transacción tiene dos lados. Si se compra algún bien a un proveedor no residente, se le debe pagar de algún modo, y luego el proveedor no residente gasta el dinero del pago o lo ahorra. Ejemplos. Un residente de Estados Unidos compra una impresora Olivetti italiana y paga con un cheque por $1.000. El representante de Olivetti en Estados Unidos deposita el cheque en Citibank, un banco estadounidense. El pago se registra en la cuenta corriente como importación con signo negativo. En cambio, por el otro lado, Olivetti ha adquirido un activo estadounidense, un depósito, que Citibank le ha vendido. La transacción se registra como un crédito de $1.000 en la cuenta financiera de Estados Unidos. Entonces, esta transacción genera dos anotaciones, una en la cuenta corriente y otra en la cuenta financiera. Otro ejemplo, un residente de Estados Unidos compra una acción de British Petroleum pagando $95. British Petroleum deposita los $95 en su cuenta del Second Bank de Chicago. La adquisición se registra como un débito de $95 en la cuenta financiera de Estados Unidos, ya que se trata de un pago a un residente extranjero, mientras que el depósito de BP en Second Bank corresponde al crédito correspondiente, ya que esta empresa ha aumentado sus activos estadounidenses. Identidad de la balanza de pagos. Dado que cualquier transacción internacional origina dos entradas que se compensan en la balanza de pagos, el saldo de la balanza de pagos debe ser igual a cero. Es decir, la cuenta corriente más la cuenta financiera y de capitales debe sumar cero. Recordar la relación que existe entre la cuenta corriente y la deuda externa. La balanza por cuenta corriente es igual a la variación total de la riqueza exterior neta de un país, y esa suma debe ser igual a la diferencia entre las importaciones de activos externos y sus exportaciones de activos, es decir, el saldo de la cuenta financiera. Entonces, la cuenta corriente y la cuenta financiera deben tener los mismos saldos, pero con distinto signo, su suma debe sumar cero. En la práctica, debido a errores y omisiones en que se incurre al registrar las transacciones, estas cuentas no siempre son iguales. Probablemente la cuenta financiera es la culpable de las discrepancias, debido a que es más difícil seguir los movimientos de los flujos financieros entre países. Otra probable fuente de error son los datos de comercio de servicios, ya que también son difíciles de seguir. En cambio, los datos de comercio de bienes son los más fiables. Los errores y omisiones se contabilizan en una cuenta individual de forma que la balanza de pagos sea igual a cero. Aquí vemos un ejemplo de balanza de pagos, donde en la parte superior se muestra la cuenta corriente, que consiste en flujos corrientes de exportaciones
importaciones, rentas de residentes y extranjeros y transferencias unilaterales. Entonces, en este caso, al principio se ponen las exportaciones, que se pueden a su vez dividir en exportaciones de bienes, de servicios y ingresos por rentas. Y lo mismo pasa con las importaciones. Y un tercer componente son las transferencias corrientes unilaterales netas. Es decir, los pagos de dinero sin contraprestación económica, que generalmente se trata de donaciones. La cuenta de capital es similar a estas transferencias corrientes unilaterales, pero se trata de transferencias de activos. Y suele ser una cuenta cuyo valor es pequeño. Y la cuenta financiera registra flujos de capitales, cambios de propiedad de los activos financieros, compra y venta de activos. En esta parte, en el punto 5, se anotan las adquisiciones netas de activos financieros, excluyendo productos financieros derivados. El punto 6 muestra adquisición de pasivos estadounidenses netos, excluidos productos financieros derivados. Y el punto 7 muestra los productos financieros derivados netos, ya que al final se muestra la cuenta de errores y omisiones netos. En total, la suma debe ser igual a 0. Es decir, la suma de la cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera y errores y omisiones netos. Otra forma de dividir la cuenta corriente es hacerlo en sus componentes: la balanza comercial de bienes y servicios, la balanza de renta y las transferencias netas. La cuenta corriente divide las exportaciones e importaciones en 3 categorías. Bienes, que son exportaciones e importaciones de mercancías. Servicios, que incluye partidas como la asistencia legal, gastos de turistas y los costos de transporte, que anteriormente vimos que eran importantes en Chile en la actualidad y que explicaban que la cuenta de servicios tuviera un saldo negativo. Y las rentas, que son los intereses y dividendos pagados entre países, y las ganancias repatriadas de empresas nacionales en el exterior o de empresas extranjeras dentro del país. Estas rentas se incluyen en la cuenta corriente porque se consideran servicios productivos. Las exportaciones e importaciones de bienes, servicios y las rentas forman parte de la cuenta corriente, pero además debemos incluir las transferencias unilaterales. La balanza de transferencias contabiliza las transacciones recibidas o pagadas al exterior sin contrapartidas, es decir, sin recibir ningún valor económico a cambio. Generalmente se trata de donaciones públicas que se dan entre gobiernos, por ejemplo la ayuda al desarrollo o ayuda para emergencias, o donaciones privadas, que son las remesas. Este saldo suele ser positivo en los países en desarrollo, es decir, los países reciben donaciones en términos netos, más que efectuar donaciones a terceros. Este gráfico muestra la balanza de pagos y en concreto la cuenta corriente de Chile. En rojo se muestra la balanza de rentas, que en Chile es negativa y significativa, ya que existe un importante pago al capital extranjero en la industria minera. Las transferencias unilaterales son positivas, pero bajas en magnitud. Y casi al final del periodo se hicieron negativas y después cercanas a 0. Y esta línea azul muestra las exportaciones netas, la balanza comercial, donde se aprecia que se mueve alrededor de 0. Aunque en los últimos años se ha hecho muy negativa. La cuenta financiera y de capitales registra todo lo que un país pide prestado y presta al resto del mundo. Mide los cambios en su posición de activos y pasivos respecto del resto del mundo. Esta cuenta corresponde al financiamiento de la cuenta corriente. La cuenta de capitales registra transferencias de activos entre países.
Hay dos conceptos importantes relacionados con la cuenta financiera: la salida de capitales y la entrada de capitales. Una salida de capitales se refiere a un incremento de los activos externos netos del país, que puede reflejar un aumento de los derechos contra extranjeros o una disminución de las obligaciones con extranjeros. Mientras que una entrada de capitales se refiere a una reducción de los activos externos del país, que puede reflejar una disminución de los derechos contra extranjeros o un aumento de las obligaciones con extranjeros. Las transacciones de reservas oficiales de moneda extranjera también se registran en la cuenta financiera. Estas reservas oficiales o transacciones de reservas oficiales son las compras y ventas de reservas por parte del Banco Central. El Banco Central mantiene activos extranjeros de corto plazo, divisas o bonos emitidos por gobiernos de otros países. Estas reservas se pueden usar como instrumento para intervenir el tipo de cambio local o para amortiguar los efectos de las crisis económicas y financieras. El saldo de las transacciones de reservas oficiales es positivo cuando el país está acumulando reservas y negativo si las reservas están disminuyendo. Así, una acumulación de reservas es una salida de capitales. El Banco Central compra las divisas y las deposita afuera, aumentando su cantidad de reservas internacionales. Una desacumulación de reservas es una entrada de capitales. El Banco Central liquida posiciones en bancos extranjeros e ingresa las divisas para su uso en el país. En un régimen de tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene, o generalmente no lo hace, por lo que la variación de reservas internacionales debiera ser cercana a cero. Dado que la suma de la cuenta corriente y la cuenta financiera, corrigiendo por errores y omisiones, es cero, entonces el saldo de la balanza de pagos será igual a la acumulación de reservas. Dado que la suma de la cuenta corriente y la cuenta financiera, corrigiendo por errores y omisiones, es cero, entonces el saldo de la balanza de pagos será igual a la acumulación de reservas.